¿Cuántos de nosotros no pasamos por tormentas de la vida? Yo quería predicar acerca de la paz, pero es imposible predicar de la paz si primero no hablamos de lo que no es paz, de la tormenta. Algunos han dicho que ¿cómo se puede dibujar la paz? Yo lo he dicho alguna vez. El mejor retrato de la paz, alguien dijo por ahí y mostró una imagen, era un pajarito sentado sobre una piedra en medio del mar, esa piedra, con una tormenta que realmente se venía todo abajo, ¿verdad? Pero en el medio de esa tormenta había un pajarito muy tranquilo, ¿verdad? Sentado sobre una piedrita. Y eso es tener paz en la tormenta. Tener paz no quiere decir una ausencia de problemas. Tener paz es saber estar en una quietud, en una tranquilidad en medio de los problemas. Por eso que era imposible hablar de la paz si primero no hablamos de los problemas. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez no pasamos por problemas? ¿A cuántos de nosotros alguna vez no nos sonó el teléfono y nos dijeron, sabe, ya no tiene más trabajo? Y uno dice, uy, se viene el mundo abajo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez fue a hacerse un chequeo médico y de repente una enfermedad que no la esperábamos? ¿Cuántos de nosotros alguna vez sonó el teléfono y era alguien de nuestro país diciéndonos o hablándonos acerca de un pariente que está mal, que están con problemas, que pueden tener problemas de salud, o uno de nuestros familiares que está pasando por dificultades? Y de repente un día que empezaba bien termina siendo un día tormentoso, ¿verdad? Un día de problemas, un día de incomodidad. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. Pero la pregunta es, ¿por qué vienen las tormentas a nuestra vida? ¿Por qué vienen los problemas, las situaciones difíciles a nuestra vida? Mire, usted se va a encontrar con muchas personas que a lo mejor no son creyentes de la palabra de Dios y van a tener preguntas. Y van a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay problemas en la vida? ¿Por qué vienen las tormentas? ¿Cuál es la razón que vienen las tormentas a nuestra vida? Yo quiero hablarte de algunas de las razones por las cuales las tormentas llegan a nuestra vida. Amén. Una de las razones que las tormentas llegan a nuestra vida es por causa del pecado. ¿Por causa de qué? Del pecado. Claro que sí. Es por causa que pecamos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la historia de Jonás? Es una historia súper conocida. ¿Qué pasó cuando Jonás subió al barco? ¿Qué sucedió en esa historia? ¿Qué vino sobre la vida de Jonás? Una tormenta, ¿se recuerda? ¿Y cuál fue la ocasión, cuál fue la razón por la que esa tormenta llegó a la vida de Jonás? Fue la desobediencia de Jonás, fue el pecado de Jonás. Y aunque esta tormenta es una tormenta literal, las tormentas de la vida, los problemas de la vida, muchas veces vienen a causa de nuestros pecados. Y es algo que nosotros no podemos dejar de mirar. Cuando usted y yo vivimos una vida en pecado, muchas veces le estamos abriendo puertas a los problemas a que vengan a atormentar nuestra vida. Muchas veces le estamos dando luz verde a Satanás para que venga y nos complique la vida. Uno puede decir, y de repente yo me enfermé. Y todas las enfermedades no tienen que ver con el pecado, pero hay enfermedades que vienen a causa del pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay veces que usted dice, pero ¿por qué mi hijo anda tan rebelde? Y no todos los hijos se ponen rebeldes a causa de los pecados, pero algunos de los hijos entran en rebeldía a causa del pecado. Así que una de las causas muy comunes que las tormentas llegan de repente a nuestra vida es, ¿qué cosa? El pecado. ¿Cuántos están conmigo acá? Pero hay otras razones más por las cuales las tormentas llegan a nuestra vida. Las tormentas llegan a nuestra vida porque vivimos en un mundo caído. Las tormentas llegan a nuestra vida porque vivimos en un mundo caído. Mire, escuche bien, las enfermedades, que de repente estás bien y de repente te aparece una enfermedad que quizás sea incurable. Estás bien y de repente aparece una enfermedad que no la esperabas. Las enfermedades, los engaños, que una persona te engañe, que tu esposo, que tu esposa de repente te cambie por uno menor que tú, por uno que esté más guapo que tú, por uno que quizás no te lo espera y te engaña, te traicionan. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos en un mundo caído. Las enfermedades, por ejemplo. Las enfermedades muchas veces vienen porque estamos en un mundo caído. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué maldijo Dios?
la tierra. ¿Cuántos se acuerdan acá? Dios dijo, la tierra será maldita por tu culpa. Y al maldecir la tierra, ¿qué sucede? Enfermedades vienen al cuerpo del ser humano. El ser humano estaba planificado que nunca se enfermara, que nunca muriera. Sin embargo, por la maldición de la tierra, el ser humano se enferma. ¿Cuántos están conmigo acá? Así que muchas tormentas llegan a nuestra vida por causa del pecado original, el pecado de Adán y Eva. ¿Están conmigo acá? Pero fíjese, más que eso, por ejemplo, un engaño. Que tu esposa, que tu esposo te engañe, que te cambie, el divorcio. ¿A qué se cree usted que es causa del divorcio? ¿Qué es lo que es causa del divorcio? ¿Por qué mucha gente se divorcia? Muchas veces es por el pecado que está entre nosotros, en la tierra, por la tierra que Dios maldijo. Entonces usted dirá, entonces Dios es el malo. Entonces Dios es el malo porque Dios maldijo la tierra. No, Señor. Dios nos dio todas las posibilidades. Dios agarró a Adán y Eva y les dio todas las posibilidades. Y les dijo, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer. Solamente que de uno no coman. Los advirtió. Y les dijo por qué razón no debían de comer. Porque el día que coman ciertamente morirán. Dios les dio las razones, Dios les dio la advertencia y Dios le puso cientos, miles y millones de árboles para que ellos pudieran alimentarse. Sin embargo, el hombre fue y agarró lo que no tenía que agarrar. Así que una de las razones por la cual los problemas llegan a nuestra vida es porque estamos en un mundo caído. Como le dije, las enfermedades, los engaños. ¿Qué otra cosa, pastor? Las envidias. ¿Cuánto conocen gente envidiosa? Las envidias son producto del mundo caído en el que estamos. El corazón pecaminoso que hay en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque una madre viene, pastor, de repente me asesinaron a mi hijo. Mi hijo era un buen chico. Me asesinaron a mi hijo. ¿Por qué, pastor? ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre estuvo en el lugar que tenía que estar. El problema es que las tormentas llegan a nuestra vida por el mundo caído en el que vivimos. Ese asesino que asesinó a tu hijo seguramente era un hombre que no tenía a Dios en su corazón. Que el pecado reinaba en su vida. ¿Cuánto me están entendiendo hasta ahora? Una de las razones que las tormentas nos sorprenden y llegan a nuestra vida son los pecados, pero otra es que vivimos en un mundo totalmente caído. Las crisis económicas, las crisis financieras, la corrupción en la que vivimos. Uno mira nuestros países y uno mira las corrupciones en las que estamos. ¿Qué es producto de la corrupción? Es que la gente no tiene temor de Dios. Es que la gente se roba lo que no es de ellos. Es que la gente quiere saciar los países. Quiere sacar el dinero de los países. ¿Y por qué es eso? Porque no hay temor de Dios. Por el mundo caído en el que estamos viviendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Fíjese qué interesante. Razones por las cuales las tormentas llegan a nuestra vida. Pero no son las únicas dos razones. Y aquí se pone bueno la cosa. Pastor, ¿por qué las tormentas vienen a mi vida? ¿Por qué los problemas vienen a mi vida? Número 3, porque Dios quiere madurarte, porque Dios quiere corregirte, porque Dios quiere enseñarte. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y a veces nosotros no entendemos por qué los problemas llegan a nuestra vida, por qué las tormentas llegan a nuestra vida. Y una de las razones es porque Dios quiere capacitarte, es porque Dios quiere prepararte. Vaya conmigo rapidito, Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuche, tenéis por sumo gozo, por suma alegría, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y acá viene la clave, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Escuchó bien? Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. ¿Por qué razón vienen las tormentas a mi vida? Dice acá la palabra de Dios, hermanos, cuando vengan las tormentas a su vida, pónganse alegres, porque esa tormenta produce gozo, esa tormenta produce paciencia en ustedes, y esa paciencia les va a ayudar a que ustedes sean hombres y mujeres completos.
Así que cuando pasamos por una tormenta, no siempre quiere decir que es porque hemos pecado. ¿Está conmigo acá? No siempre quiere decir porque he cometido un pecado. De hecho, deberíamos de autoexaminar nuestro corazón y decir, Señor, te estoy fallando. Cada vez que usted pase por una tormenta, pregúntele a Dios si le está fallando. Pregúntese a usted mismo, ¿estoy fallando a Dios? Pero después observe y diga, ¿será que esto tiene que ver con el mundo caído en el que vivimos? Pero también usted puede decir, ¿o será que Dios me está dejando esta prueba para que yo siga creciendo y madurando en mi fe? ¿Me está entendiendo acá? Hay distintas razones por las cuales los problemas, hay distintas razones por las cuales las tormentas llegan a nuestra vida. Yo le he contado a usted la historia de nuestro bebé cuando falleció. A los 9 meses de embarazo de mi esposa nació el bebé y el bebé falleció. Hermano, y yo empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Cuál es la razón de lo que tú hiciste? Mas yo creo definitivamente que Dios nos estaba enseñando a depender absolutamente de Él. Él permitió que eso sucediera. Él dejó a Satanás hacer lo que tenía que hacer. Pero Él usó eso para enseñarnos a nosotros dependencia absoluta de Él. Aprender a depender de Dios. ¿Está conmigo acá? Sin ir muy más atrás, recuerdo el caso de Heidi. Heidi, que de un día para el otro se encontraba con una tormenta en su vida, con un brazalete de esos, ¿cómo es que se llaman? Los grilletes listas, con el boleto comprado para irse a Guatemala, y ya estaba lista. Era una tormenta. Yo me acuerdo ver cómo lloraba esta joven, cómo clamaba a Dios, cómo le pedía, pero ya estaba listo, tenía el día del vuelo, estaba todo listo para subirse a ese avión y volver, pero de repente no entendíamos por qué. Su madre y Heidi eran dos mujeres que estaban sirviendo a Dios, tratando de honrar a Dios, viviendo una vida digna, una vida justa, tanto malandrina allá afuera, tanta gente haciendo daño allá afuera. Y yo decía, ¿por qué, Señor, a esta joven? Que es una joven que en la escuela andaba muy bien, que en la iglesia caminaba bien, que en su vida andaba bien. ¿Por qué? Bueno, entendimos que Dios los estaba capacitando para otro nivel. Los entendimos que Dios los estaba enseñando y les estaba madurando para otra cosa. El Señor estaba completando una tarea. Dice el versículo bíblico, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque ahí su fe está siendo probada, su paciencia, y Dios quiere que ustedes sean completos. ¿Estás pasando por una tormenta de la vida? De repente en este mes, en estos días, te has encontrado en medio de problemas y tú no entiendes por qué. Pero no solo porque Dios quiere capacitarte, no solo porque Dios quiere madurarte, sino que también hay otras razones por las cuales las tormentas llegan a nuestra vida. Muchas veces Dios quiere probarnos, que no es lo mismo que capacitarnos. ¿Escuchó bien? Hay veces que Dios quiere capacitarte y usa un problema para enseñarte fe. Usa un problema para enseñarte confianza. Usa un problema para enseñarte a depender de Él. Pero a veces Dios deja que el problema, que la tormenta llegue a tu vida, porque Dios quiere ver cómo tú vas a responder. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Abraham e Isaac? Es una historia conocida. Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, que sacrifiques a tu hijo. ¿Esa era una prueba? ¿Usted cree que eso para Abraham no era un problema? ¿Qué harías tú si Dios te dijera, quiero a tu hijo? ¿Qué harías tú si Dios te dijera, quiero lo que más amas? Sería un día, ¿qué harías tú si de repente el día de mañana te levantas, de repente te estás lavando los dientes, estás en el espejo y de repente miras el espejo y es Dios? Literalmente se te aparece Dios. Y Dios te dice, quiero que me des tu hijo. ¿Sería un día normal para ti? ¿O sería un día de tormenta? ¿O sería un día de problema? ¿Qué harías si Dios te dijera, se te aparece y te dice, hoy me vengo a llevar tu hijo? O me vengo a llevar tu esposo. Algunas dicen, gloria a Dios, Padre. Si no te lo llevas, te lo envío. No. ¿Qué harías? ¿Sería un día de tormenta? Claro. Y a veces Dios lo hace para probarnos. Dios lo hace para probarnos. Hace unos años atrás llamó mi hermana y me dijo, Diego, tengo una noticia.
mamá le han diagnosticado cáncer en los 2 senos. Y yo estaba mal. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Se me va a morir mi mamá. Hace 10 años que no la veo. ¿Qué voy a hacer? Hermano, y empezó una angustia, una de problema en mi corazón, en mi vida. Y yo me acuerdo que a los 2 días me llama mi mamá y mi mamá me llama como si nada y me dice, hola hijo, ¿cómo estás? Que aquí, que allá. Yo le digo, para un poquito. ¿Cómo me vas a llamar así como si nada? Entonces yo me puse a pensar, yo creo que mi mamá lo que está haciendo es que yo no me sienta preocupado. Entonces yo le dije, no tenés que actuar conmigo. Decime la verdad, ¿qué está pasando? No, me dijeron que tengo cáncer en los 2 y que es un cáncer feo, que es un cáncer malo. Le digo, pero entonces, ¿por qué te lo estás tomando así? Dice, porque yo creo que Dios me está probando. Yo creo que esto es una prueba del Señor. Le digo, mamá, esto es tremendo, Edith. Yo le digo a Edith, a mi mamá. Digo, esto es tremendo. ¿Cómo me va a decir que esto es una prueba? Sí, yo creo que Dios me está probando, pero yo creo que voy a salir aprobada de esta prueba. Porque yo ya se lo he dejado a Él y le he dicho que si muero, muero con Él y que si vivo, vivo con Él. Y lo único que estoy haciendo es alabando a Dios y dándole gloria a Dios y gozándome en Dios y sirviendo a Dios. Y nada más que eso. Así que no te preocupes porque ni siquiera yo estoy preocupada. Hermano, a mí me dejó más choqueado eso. Y yo soy pastor. Y mi mamá hablándome de fe. A los meses empezaron a hacerle los estudios, las medicinas. A los meses me llama un día mi mamá y me dice, Diego, ¿te acordás que te dije que era una prueba? Sí, le digo yo, me acuerdo. Me dice, mira, fíjate que fui a hacerme el mamograma, creo que se llama, ¿verdad? Fui a hacer el mamograma y se salió el cáncer. El cáncer no está más, el cáncer no existe más, desapareció completamente. Le digo, no, seguramente fue un error del médico. No, si ya hicieron 3 pruebas, el cáncer desapareció. Hermanos, mi madre hace 5 años que se hace las pruebas cada mes, y el cáncer desapareció completamente. ¿Sabe qué era eso? Era una prueba de Dios. Dios la estaba probando. ¿A dónde estaba puesta su fe? ¿Quién era su Dios? Alguno de nosotros viene un problema a nuestra vida y lo primero que hacemos es renegar contra Dios. Mi madre pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Ese me dio, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué doy mi ofrenda? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué dedico mi tiempo? ¿Para qué? A veces Dios nos prueba. Y pensamos que porque estamos con Dios, Dios tiene que hacer todo lo que a nosotros se nos antoja. Y la única razón y el único compromiso que tiene Dios con nosotros es que el día que vayamos al juicio de Dios, si le hemos aceptado como Salvador, es darnos vida eterna. Ese es el único compromiso que Dios tiene con nosotros. Dios dijo que nos daría vida eterna si le aceptamos. Y a veces Dios nos prueba para ver dónde está nuestro corazón. Así que si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por una tormenta y usted dice, no entiendo a qué se debe esta tormenta, no entiendo a qué se debe esta prueba, escúcheme bien, puede ser parte de su pecado, puede ser parte del mundo caído en el que estamos, puede ser que Dios esté tratando de capacitarlo o puede ser que Dios le esté probando. ¿Qué de malo había hecho Job? Job no había hecho nada malo. ¿Se acuerda la historia bíblica? Job no había hecho nada malo. Servía a Dios. Es más, Dios salió una mañana sacando pecho y se encontró con el diablo y le dijo, diablo, ¿ya has visto a mi hijo Job? Mira a mi hijo Job, no hay otro como él en la tierra. Era un hombre perfecto prácticamente en la tierra. Sin embargo, Dios le permitió al diablo tocarle su familia, tocarle sus bienes, tocarle su salud para ver cómo Job iba a reaccionar. Así que no piense que a los cristianos no les llegan los problemas. ¿Está conmigo acá? Nunca predique venga Cristo y se acaban los problemas. De hecho, es más bíblico, venga Cristo y prepárese para los problemas. Porque Satanás se va a levantar en contra suya. ¿Está conmigo acá? En otras palabras, le dije cuáles son las razones por las que vienen las tormentas. Ahora quiero decirle otra cosa. Espere la tormenta porque vendrá. Ay, pastor, ¿usted qué? Ay, pastor, usted me está tirando mala onda a mí, ¿no? Espere la tormenta porque la tormenta vendrá. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Jesús dijo, en el mundo tendréis felicidad. ¿Dijo eso Jesús? En el mundo tendréis prosperidad. ¿Dijo eso Jesús? En el mundo tendréis
ausencia de problemas? ¿Dijo eso Jesús? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dijo Jesús. Yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Ese es nuestro Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, hermano, espere la tormenta. Van a haber momentos que usted va a pasar por tormentas. Van a haber momentos que los problemas van a llegar a la puerta de tu hogar. Van a haber momentos donde el problema se va a instalar en el medio de tu casa y no vas a saber para dónde correr. Por eso que yo quiero compartirle a usted qué hacer en medio de la tormenta. Y pastor, ¿y qué? ¿Usted ya lo pasó? No, pero la Biblia nos enseña qué hacer en medio de la tormenta. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 35. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow, tremenda esta historia, ¿verdad? Esta es una historia de Jesús. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar, pastor, las tormentas? Ya le dije que la tormenta va a llegar. Ya le dije cuáles son las causas de las tormentas. Ahora, ¿qué hacer cuando llegue la tormenta? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, número 1, nunca enfrente las tormentas en su propia fuerza. ¿Me escuchó bien? Nunca enfrentes la tormenta en tus propias fuerzas. Dice la palabra de Dios en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. ¿Me escuchó bien? Si alguien sabía qué hacer en medio de una tormenta, hermanos, ¿quiénes eran? Los discípulos. ¿Cuál era el oficio de la mayoría de ellos? Pescadores. Pedro era un pescador de experiencia, hermano. Noches enteras en el mar. De hecho, cuando Jesús lo gana para seguirle a él, lo saca del mar prácticamente. Si había alguien que sabía hacer, ¿qué sabía hacer en una tormenta? Era Pedro, eran los pescadores. Ellos habían pasado por miles de tormentas, noches enteras con tormenta. Ellos sabían cómo actuar en medio de la tormenta. Sin embargo, no enfrentaron la tormenta en sus propias fuerzas. Ellos no confiaron en la sabiduría que ellos podían tener. Muchas veces nosotros cuando estamos en medio de problemas, lo que hacemos es querer luchar en nuestras fuerzas. De repente hay un problema físico, una enfermedad en nuestra vida y hacemos todo lo médicamente posible para sanarnos. Y cuando ya no hay opción, cuando ya no hay nada que hacer, recién ahí decimos, bueno, quizás Dios nos pueda ayudar. ¿Y sabe qué? Muchas veces Dios dice, yo soy tu última opción. Yo soy tu última opción. A veces tenemos problemas en la casa, se nos está destruyendo el matrimonio, la familia se está yendo por un tubo, como decimos, y después decimos, y queremos luchar en nuestra fuerza, vamos donde la bruja, vamos donde el del horóscopo, vamos donde cualquiera de esos otros que son servidores del diablo, y después vamos donde los amigos a que nos aconsejan mal, y lo último que hacemos cuando ya no tenemos salida, y decimos, bueno, quizás Dios nos vaya a ayudar. Hermano, Dios no es el Chapulín Colorado. Dios es Dios y Él quiere toda la gloria para Él. Él quiere el primer lugar en tu vida y cuando viene la tormenta a tu vida, Él debería ser el primero a quien tú y yo recurrimos. Él debería ser el primero a quien recurrimos.
Viene una enfermedad, no vaya a comprar una pastilla. Primero que nada, ore al Señor. Entonces no hay que tomar pastillas, pastor. No tome, yo tomo pastillas a veces para la enfermedad. Pero cuando me la tomo, le digo, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, haz que este medicamento funcione en mi cuerpo. Siempre la gloria debe ser para el Señor. No enfrentes tus batallas, tus tormentas solo. Sea lo que sea que estés pasando. Busca al Señor, despierta al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? No confíes en tus habilidades, no confíes en tu experiencia, no confíes en tu conocimiento, confía en Jesús. Estamos en esta historia y no nos vamos a mover de esta historia. Usted quédese en la Biblia, yo le voy a leer un pasaje del apóstol Pablo. Después usted lo busca en su casa. Pablo sabía de este tema. En 2 de Corintios, después lo busca, capítulo 1, del versículo 8 al 10, dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Corintios y le está diciendo: hermanos, nosotros no queremos que ustedes no ignoren nosotros el problema que pasamos en aquel lugar. Él está escribiendo a la iglesia. Dice: no quiero que ignoren lo que pasamos. Nosotros estábamos con tantos problemas que hasta casi estábamos por morir, estábamos amenazados de muerte. Pero nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, nosotros confiamos en Dios que resucita a los muertos y que los resucita y que aún los resucitará. Quiero decirte algo: Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy, será el mismo mañana. Dios hace los mismos milagros que está en la Biblia. Si Jesús se levantó una noche y reprendió la tormenta, también Jesús puede levantarse en tu vida hoy y reprender la tormenta por la que tú estés pasando. Dios lo puede hacer, es el mismo Jesús. Nosotros cambiamos, las culturas cambian, mas Jesús nunca ha cambiado. ¿Está conmigo acá? No enfrentes sus batallas solo. No enfrentes tu batalla solo. Recurre a Jesús. Recurre a Jesús. Él está en tu barca. Él está en tu barca. Él está en tu barca. Porque para recurrir a Jesús, Él tiene que estar en tu barca. ¿Qué hacer cuando la tormenta venga? Recurro a Jesús. ¿Qué hacer cuando la tormenta viene? Recurro a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes el Salmo 23? ¿Cuántos saben el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo sigue? En delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Pero hay una parte del versículo que dice, escuche bien: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, cuando la tormenta venga a mi vida, cuando el problema llegue a mi vida. Dice: cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero por qué no temo? ¿Porque yo soy fuerte? ¿Por qué no temo? ¿Porque yo soy sabio? No, dice el salmista: porque tú estarás conmigo. ¿Quién? Dios. Cuando ande por el valle de sombra y de muerte, cuando ande en medio de problemas, cuando la tormenta venga a mi vida, no voy a tener miedo. Pero no es por mis fuerzas, es porque voy a ir a buscar a Jesús, o porque Jesús está conmigo, porque Él lo ha prometido, pero yo tengo que buscarlo. No enfrentes la tormenta solo. Es la primer clave, es lo primero que tenemos que hacer cuando pasamos por la tormenta: recurrir a los pies de Cristo. Muchas veces decimos que sabemos esto, hermano, pero vemos vez tras vez hombres y mujeres cristianos enfrentando los problemas solos. Jesús está de nuestro lado, el Padre está de nuestro lado. ¿Cuántas veces has ido delante de Dios y le has dicho: papá, no sé qué hacer con este problema? Papi, ¿qué hago?
Papá, ayúdame. ¿Cuántos saben que si usted le ha dado su vida a Cristo, Él es papá? No dejes que la tormenta siga creciendo. ¿Escuchó bien? No dejes que la tormenta siga creciendo. En el versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se estaba hundiendo la barca. La tormenta nunca, es muy raro que una tormenta de repente caiga de golpe. La tormenta empieza, ¿verdad? A caer un par de gotas, otra, y de repente el viento, y de repente, y viene. Nunca dejes que la tormenta siga creciendo. Gloria a Dios que los discípulos fueron a buscar al maestro, pero los discípulos se equivocaron. Los discípulos, dice la Biblia, que fueron a buscar al maestro cuando el barco ya se hundía, cuando ya estaban en las últimas. Y es lo mismo que le decía hace un instante. No busques a Jesús cuando estás en las últimas. No busques a Jesús cuando ya no hay salida. No busques a Jesús cuando ya el cáncer ha comido todo el cuerpo. No hagas oraciones rogativas, haz oraciones preventivas. ¿Está conmigo acá? No venga a orar a la iglesia diciéndole después, Señor, sáname del cáncer. Venga a decirle al Señor, Señor, te pido que jamás me dé cáncer, porque tú estás conmigo todos los días de mi vida. ¿Está conmigo acá? No venga a orar para que sus hijos no entren en rebeldía, para que sus hijos salgan de la rebeldía. Venga a orar y cubra a sus hijos y diga, Señor, que nunca entren en rebeldía. Yo los cubro con tu sangre preciosa. ¿Me está entendiendo? No deje que la tormenta sea grande. No deje que la tormenta se haga imparable. Quiero decirte algo, para Jesús, aunque la tormenta esté imparable, Jesús la puede detener. Pero ¿para qué vivir tanto tiempo en tormenta? ¿Para qué vivir tanto tiempo con el problema encima? Si tu matrimonio, tú ves que empieza a fallar, si tú ves que empieza a menguar, si tú ves que hay unos síntomas de problema, no esperes a que el matrimonio se disuelva. Corre a los pies de Cristo a tiempo, busca al Señor a tiempo, busca consejería de Dios a tiempo. Hello. ¿Está conmigo acá? Si de repente te das cuenta que ya no sientes el mismo deseo de adorar a Dios, si te das cuenta que a ti ya no te importa alabar al Señor como te importaba antes, si de repente te das cuenta que ya no te importa buscar la presencia de Dios como antes, eso es señal de una tormenta que se avecina. Busca a Dios a tiempo, pide ayuda a tiempo, corre a Jesús a tiempo. Número 1. No lo hagas en tus fuerzas. Número 2, no dejes que la tormenta siga creciendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Número 3, tercer consejo para enfrentar la tormenta. Haga la oración correcta. Ustedes han escuchado gente que dice, pastor, le pido que ore por mi cáncer. Ya lo hicieron suyo. Pastor, ore por mi reuma. Este mi reuma no me deja en paz. Ah, es tuyo. Si es tuyo, olvídate. Va a ser tuyo. Tú lo estás declarando. Es tuyo. Es tu reuma. Es tu cáncer. Haga la oración correcta. Dice la palabra de Dios. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe qué le estaban diciendo a Jesús? Ellos fueron a despertarlo, pero no fueron a despertarlo para decirle, Jesús, vamos, levántate, así como resucitaste a Lázaro, háblale a la tormenta, vamos Jesús, háblale. Ellos no fueron a decir eso. Ellos no fueron a decirle, Jesús, levántate, vamos, necesitamos que reprendas la tormenta porque estamos en medio de un problema. No. Ellos fueron a Jesús y dijeron, Jesús, levántate, nos estamos ahogando y vos durmiendo, nos ahogamos todos, Jesús. Ellos no estaban confiando en Jesús. Ellos despertaron a Jesús, pero no para decirle, salvanos Jesús. Ellos estaban diciendo, hey, no tenés cuidado, nos estamos muriendo. Estamos a punto de morir, perecemos, Jesús. Y Jesús estaba en paz, durmiendo. Yo me imagino a Jesús como en el Titanic con los violines. ¿Se da cuenta? No hagas la oración incorrecta. A veces nosotros vamos delante del Señor en medio de un problema. Y nosotros vamos y nos arrodillamos y oramos y le decimos, Señor, yo sé que no me vas a sanar. Yo lo sé, Señor.
Pero mira, ¿para qué quieres que te mire si ya estás diciendo que no te va a sanar? Yo sé que es difícil que tú actúes acá. Si es difícil, la palabra de Dios, que ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Hermano, esto lo dijo un predicador, lo estaba leyendo en un libro y es tremendo. A Dios no lo mueve la lástima. A Dios lo mueve la fe. Si tú haces oraciones de lástima y vas delante de Dios, que hay hermanos que van delante de la presencia de Dios y lloran nomás. ¡Ay, Señor! Y lloran. Y Dios dice, no seas tan chillón, hombre, levántate. ¿A cuánto le gusta que sus hijos vengan a pedirle algo y se lo pidan llorando? A ver. Cuando viene mi hija y me dice, papi, yo quiero... a mí no me llores, hombre, hablame bien claro. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros vamos delante de Dios dando lástima, hermanos. Es que, Señor, yo quiero que tú me des una novia y tú sabes cómo la quiero. Y Dios dice, tenía uno, pero no le gusta que sean chillones, hombre, no llores así. A nadie le gusta que su hijo le pida las cosas llorando. Es más, pero cuando viene mi hijo y me dice, papá, yo sé que vos sos tremendo, papá. Vos sos tremendo, yo sé que vos me compras una bicicleta de las más buenas, ¿verdad? Y uno por orgullo, claro, hijo, elíjala nomás, ¿verdad? Mire, no sea sabio delante de Dios. A Dios no lo mueve la lástima. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Hagamos lo contrario. Con fe es posible que agradar a Dios. Quiere decir que si yo en mi oración demuestro fe, ¿qué pasa? Lo estoy agradando. Y un Dios agradado, hermano, puede ser un Dios muy dadivoso. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Agrade a Dios. No haga oraciones incorrectas. Vaya delante de la presencia de Dios y dígale, Señor, yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo sé que tú eres el Dios que levantó a Lázaro, el Dios que paró la tormenta. Yo sé que así como paraste esa tormenta, pararás esta tormenta, porque a ti te sobra el poder. Y es más, Señor, si tú haces esto, toda la gloria va a ser para ti. ¿Sabe qué hizo con eso? Lo dejó comprometido a Dios. Toda la gloria va a ser para ti. Quiero contarle algo muy personal. No se va a reír de mí, ¿verdad? ¿Me lo promete? Muchas veces me han pedido que ore por los enfermos. Y orábamos por los enfermos. Y yo oraba cuando me decían, pastores, que tengo angina. Venga, que yo oro en el nombre de Jesús. Ahí me animaba, pero cuando me decían, tengo un cáncer, que me estoy muriendo. Yo decía, Señor, ¿qué hago? Porque si no se sana. ¿Y si no se sana? Entonces empezó mi fe a flaquear. Mi fe empezó a dudar. Entonces yo agarraba y oraba, pero oraba mal. ¿Me está entendiendo? Oraba mal. Iba delante de Dios y oraba con ese temor, oraba con esa duda, ¿verdad? Decía, bueno, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, Señor, mírala, Padre, si tú, ¿verdad? Pero un día yo sentí de parte de Dios, y creo que fue sabiduría de Dios, sentí declarar sanidad y decirle delante de todos y de todos los que escuchan que la gloria de esa sanidad se la iba a llevar el Señor. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? Entonces, cuando oraba por la gente, yo le decía, gracias porque tú la sanaste, Señor. Y la gloria, toda la gloria, ¿sabe lo que es la gloria? Se lo voy a traducir en palabras así para que usted me entienda. Los aplausos te los vas a llevar tú, Señor, ¿verdad? Entonces yo estaba declarándolo y oraba, y Señor, y tú te vas a llevar los aplausos de esta sanidad, porque así como tú sanaste a aquel, vas a sanar a este, y los aplausos, la gloria te la vas a llevar tú, Señor. Y después me puse a pensar y yo dije, ¿sabe lo que estoy haciendo con esto? Yo lo estoy comprometiendo a Dios. Ahora a Dios no le queda otra que sanarla. Bueno, si no quiere, Él es, ¿verdad?, soberano. Hermanos, y vimos cosas increíbles en ese tiempo de ministerio. Pero es distinto cuando usted va delante de Dios y empieza a orar con lástima, a darle lástima al Señor. No lo mueve. No llores delante de Dios con lástima. A Dios lo agrada tu fe.
Es clara, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener fe, declarar fe. Y aunque usted vea que es impotente, usted diga fe. Usted diga, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Y haga como aquel incrédulo que dijo, Señor, me cuesta, pero ayuda mi fe. Ayúdame a tener fe. Es preferible que usted haga eso antes que vaya delante de Dios y que ore esas oraciones de lástima. ¿Cuántos conocen a Nehemías en la Biblia? ¿Cuántos han leído acerca de Nehemías? Nehemías, después lo invito a que lo lea. Busque el libro de Nehemías en el capítulo 2, si no me equivoco, o en el 1. Ahí está, hace una oración Nehemías tremenda. Nehemías dice, Señor, tú, se lo voy a parafrasear, Nehemías dijo, Señor, tú que dijiste a tu siervo Moisés que si pecaban los ibas a dispersar por todas las tierras, pero también le dijiste que si un día se arrepentían, tú los ibas a traer de donde estuvieras y los ibas a juntar y le ibas a devolver su tierra, hablando por Israel, ¿verdad? Y estaba hablando Nehemías, bueno, Señor, así como tú hiciste al pueblo de Israel, que lo sacaste de la mano del faraón, con tu gran fuerza y con tu gran poder, con toda esa autoridad, yo te pido que ahora nos ayudes. ¿Escuchó la oración que está haciendo Nehemías? Nehemías no está delante del Señor, Señor, que si tú puedes, que si tú quieres, que si maybe, si quizás. Nehemías, no, con esa fuerza que lo hiciste, así como sacaste con brazo fuerte al pueblo de Israel, como lo hiciste allá, te pido que lo hagas acá. Usted está declarando fe en la oración. Cuando usted esté en medio de una tormenta, no ore a Dios dando lástima. Empiece a declarar por fe lo que Dios va a hacer en su vida. Declare por fe que esa tormenta se va a parar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Jesús se levantó y que le sobró a Jesús para parar esa tormenta. Dice que le bastó solamente decir un par de palabras, que le dijo calla y enmudece, y la tormenta desapareció. Hermano, quizás para usted y para mí la tormenta que usted esté pasando es tremenda, imposible a nuestros ojos, pero con que Dios se levante y que diga calla y enmudece, ya está. Dos palabras del Señor. Él es Dios. Con una palabra hizo los cielos. Con una palabra hizo la tierra. Con una palabra formó todo lo que hay visible. Es una palabra de Dios. Estás pasando por una tormenta. Solamente di, Señor, di la palabra. Di la palabra y será hecho. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo no sé por lo que usted esté pasando.